¿Cuáles son las manifestaciones de racismo más frecuentes en nuestro país? ¿En qué lugares? ¿Vale la pena que los ciudadanos y las ciudadanas reporten estos casos de discriminación racistas que se expresan en nuestro país? ¿Vale la pena que lo reporten, que lo denuncien? ¿Existe alguna institución del Estado que recoja este tipo de denuncias o de reportes? ¿Cuál es la expresión de discriminación más frecuente? Alerta contra el racismo. Este es el programa Incluir para Crecer, el único programa de la televisión por internet, ya me corrigió mi compañero de trabajo Kevin Morán, por internet, que difunde y hace de conocimiento público las acciones sociales del Estado. Y esta vez vamos a hablar justamente de las acciones contra el racismo que hace el Ministerio de Cultura. Nos va a acompañar el día de hoy Roberto Anguis. Él es un joven servidor público. Su reciente experiencia en el Estado empieza justamente como coordinador de esta plataforma de alerta contra el racismo. Pero antes de que él nos responda estas interrogantes que acabo de compartir con ustedes, me gustaría decirles algo que viví el día de ayer en una comisión de trabajo. Servir, que es la autoridad autónoma del servicio civil, presentó ayer un diagnóstico de conocimientos sobre cuál es la situación de conocimientos de aquellos servidores públicos que tienen que ver con modernizar la gestión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ver con que los servicios que ofrecen el Estado sean efectivamente buenos y eficientes para el ciudadano. Este diagnóstico del conocimiento arrojó que de los 1.400 servidores públicos, 1.470 servidores públicos que se evaluaron, el 2% está altamente calificado para trabajar en esa área. Y el 41% está está menos de la nota 11. No está capacitado para trabajar en esa área. Esto revela, ¿qué cosa? Que sí, que a veces no saben cuáles son las funciones que tienen que cumplir, sobre todo en aquellas acciones que el Estado tiene mucho deseo que lleguen de la manera más buena, mejor y positiva para el ciudadano. Este es un dato que quería compartir con ustedes y creo que a propósito de esta información es que se reafirma el interés que tenemos nosotros a través del programa de Incluir para Crecer, de dar información sobre las cosas buenas que se hacen en el Estado y demostrar qué servidores públicos son los que están a cargo justamente de esas acciones. Estamos entonces con Roberto Anguis, gracias por estar aquí en el programa Incluir para Crecer. Gracias a ti, Susana, por la invitación y contento de estar acá y poder compartir con ustedes la experiencia de la plataforma de alerta antirracismo, ¿no? Dime, ¿qué tiene de positivo, en qué beneficia al ciudadano reportar acciones racistas de las que se producen en nuestro país? En primer lugar, digamos, la iniciativa que tuvo el Ministerio de Cultura al crear la plataforma de alerta antirracismo era, digamos, tratar de evidenciar la problemática. Muchas veces nosotros consideramos que el racismo, la discriminación está muy naturalizada en nuestra forma de relacionarnos como peruanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Cultura encontró como primer objetivo evidenciar esta problemática. Si bien habían ya estadísticas, habían, digamos, algunos estudios, pero no veíamos concretamente de cuándo estábamos hablando de un acto de discriminación étnico-racial, ¿no? Entonces, y que esta información también le pueda servir a diferentes instituciones del Estado para identificar de qué manera está operando el racismo y la discriminación étnico-racial en nuestro país. Y en su institución, además. Y puede ser también que en su propia institución, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alerta Antirracismo y el Ministerio de Cultura implementó esta plataforma, en primer lugar, para orientar también al ciudadano sobre su derecho a la no discriminación y a su vez también de evidenciar esta problemática. Es decir, decirle a la ciudadanía, oye, lo que está pasando, esto es un acto de racismo, es un acto de discriminación, ¿no? Entonces, eso es importante y nosotros consideramos que la ciudadanía lo conozca y también hacer incidencia pública sobre eso, ¿no? ¿Qué manifestación contra racista es la que se ha reportado en esta alerta contra el racismo del Ministerio de Cultura? Muchas veces, digamos, los casos, digamos, que más han sido frecuentes, han sido, por ejemplo, en espacios públicos, ¿no? Cuando tú dices espacios públicos, ¿qué? ¿Abiertos? Por ejemplo, claro, en una calle, en un parque, ¿no? Por ejemplo, nos ha llegado el tipo de gente que insulta a las personas por su color de piel, ¿no? Que tiende siempre a ser un recurso, digamos, que cualquier persona puede utilizar para denigrar a otra. Humillarla, digamos. Exactamente, para humillarla, ¿no? Uno dice, le voy a decir
¿no? Negro tal por cual, o le voy a usar algún apelativo que haga referencia, que pasa a su color de piel o a su fenotipo, ¿no? Entonces, esas son las que ocurren con mayor frecuencia, y también, por ejemplo, en redes sociales. Nosotros nos han llegado muchas veces, muchos casos, de redes sociales en los cuales nosotros le decimos a los, en este caso a los usuarios, por ejemplo. Ya, pero ese es el ámbito. Yo quiero, Es el ámbito. claro, te preguntaba qué manifestaciones. Una es el insulto. Uno es el ¿Cuál es insulto. otra manifestación racista que se reporta a través de la alerta? En otro caso tenemos también el acceso, por ejemplo, al trabajo. Muchas veces, inclusive hay un caso muy conocido de la Universidad Telesur, ¿no? Que colocó en un aviso en un periódico que decía: se necesita personal, una recepcionista que tenga tez clara, ¿no? Es obviamente, digamos, esa publicidad abiertamente racista, en el sentido de que cuál sería el criterio objetivo por el cual una persona de otro color claro. de piel no puede acceder a ese trabajo, ¿no? Entonces, ahí ese sería otro lugar. Luego también tenemos el tema del consumo. Muchas veces, por ejemplo, las personas no pueden acceder a diferentes, por ejemplo, servicios por su color de piel, ¿no? Entonces, eso Y cuando también tú me termina... dices servicios, ¿de qué tipo? Por ejemplo, un restaurante, que es un la típica, ¿no? restaurante, De a una determinado tipo. discoteca, De acuerdo. ¿no? O también muchas veces también se ve un trato diferenciado, un acto de discriminación, cuando hay un maltrato también por parte de las personas, ¿no? Porque hay que identificar también que la discriminación, para diagnosticar, para ver que sea un caso de discriminación, tenemos que identificar 3 criterios, ¿no? El primero, que tiene que haber un trato diferenciado, excluyente, que esté, digamos, motivado por algún criterio étnico o racial, De acuerdo. ¿no? Y que termine vulnerando algún derecho de la persona, como puede ser el acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a poder consumir en algún centro, por ejemplo, un restaurante, en una discoteca, el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Y también el derecho a la dignidad humana, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, se relaciona con el tema de los insultos que uno puede diagnosticar. Entonces tenemos una variedad, ¿no? Los insultos, también el negar, por ejemplo, el ingreso a alguna persona a un restaurante, que es común, Ya. el maltrato, muchas Negar veces... acceso a trabajo, servicios, esa es otra Exactamente, y por manifestación. ejemplo nos ha llevado algunos casos en que una persona, por ejemplo, quiere entrar a una tienda y le indican, bueno, digamos, le revisan de una manera mucho más Acuciosa. acuciosa, ¿no? Frente a otro tipo de personas, ¿no? Muchas veces por el color de piel o la forma en cómo hablan, ¿no? Y eso es muy reincidente. Ahora, en los lugares también era importante. Me comentaba antes de salir en el programa que en los ámbitos también donde se manifiestan estas expresiones racistas ustedes también los han ubicado, ¿no? Redes sociales es uno de ellos. Claro, es un ámbito, digamos, que tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? Porque nosotros consideramos, digamos, para denunciar un acto de discriminación, uno tiene la vía administrativa, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si uno fue víctima de discriminación al acceder a un trabajo, por ejemplo, como el caso de Telesub, puede denunciar el hecho en el Ministerio de Trabajo. En el caso, por ejemplo, que fue víctima de discriminación en un centro de consumo, puede denunciar al Indecopi, ¿no? O, por ejemplo, también los gobiernos subnacionales, es decir, las municipalidades, pueden también, en algunas hay 95 ordenanzas actualmente contra el racismo y la discriminación que prohíben, por ejemplo, y que sancionan también. También tenemos, por ejemplo, otra vía que es su salud, en el caso del Ministerio de la Salud, ¿no? Donde uno puede denunciar también si ha sido víctima de discriminación o no. Javier, por ejemplo, en esta actividad que comentaba al inicio del programa, se hablaba, por ejemplo, que a veces los servidores públicos, o sea, las entidades que tienen sus ventanillas, sus plataformas de atención al cliente, tienen problemas de pertinencia cultural. A mí me da risa esta palabra de pertinencia cultural, pero la verdad no esconde otra cosa que la discriminación racial. Porque eres cholito, negro, o no la vi, entre comillas, no te atiendo con la curiosidad y el respeto que merece cualquier ciudadano. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, en las entidades públicas. Parece también como un ámbito de discriminación las instituciones del Estado que ofrecen servicios a los ciudadanos. Exactamente, justamente el Ministerio la semana pasada ha presentado la guía de servicios públicos con pertinencia cultural, ¿no? Entonces, pero hay que identificar también de qué estamos hablando, ¿no? Cuando es un servicio público con enfoque intercultural deben tener, digamos, por lo menos 3 características, ¿no? El primero, que sea libre de discriminación, o sea, en el trato, digamos, que uno vaya a tener con la persona. El segundo, que sea bilingüe,
y en tercer lugar que también incorpore la perspectiva cultural de la persona de la zona, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchos casos en los temas importantes requisitos, qué complicado, ¿no? ¿Te imaginas Exacto. cuántas ventanillas de servicio público hay en nuestro país y cuántas tendrían? Y ese es el capacidad para desafío, ¿no? Ese es el desafío también de justamente de modernizar al Estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, que uno vaya a una ventanilla y que no lo puedan atender en una posta de salud porque la persona, en ese caso donde ampliamente, por ejemplo, es quechua hablante, una persona no sabe hablar español, solo el quechua. Es decir, vamos a pensar que esta persona no va a recibir la atención o no, ¿no? Entonces es también justamente ese tipo de preguntas, o también está el tema de, por ejemplo, el parto vertical. Ese ¿no? es un logro, una conquista, Entonces, pero claro, de años en el Ministerio de Salud, te diré, he sido testiga de eso. Exactamente, entonces ahí cómo se incorpora la perspectiva cultural de la zona, de la comunidad, para poder brindar, digamos, un servicio público de calidad. Cuando ustedes tienen los reportes, ¿qué hacen con ellos? Cuando nosotros el ciudadano nos escribe, nosotros hacemos un informe legal, en primer lugar, el cual, digamos, nosotros contamos con 2 abogados actualmente que reciben los casos y justamente hacen un informe donde especifican qué es lo que debería hacer el ciudadano y lo que podría recomendar, digamos, a la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, qué hacer frente a este caso. De acuerdo, ¿no? Roberto, vamos a una pausa, Sí. me permites un Dale, ratito Susana. y luego él nos va a explicar, profundizar un poquito más qué hace el Ministerio con este reporte, si trabaja con otras instituciones del Estado para resolver el problema. Ya regresamos. Mejor respuesta inmunológica hacia la vacuna. La vacuna, una vez colocada, lo que va a hacer es repotenciar el sistema inmunológico para que cuando la niña entre a su etapa adulta, inicie actividad sexual y pueda entrar en contacto con el papilomavirus humano, el sistema inmunológico pueda controlar la infección y no termine desarrollando una lesión premaligna y con el tiempo un cáncer de cuello uterino. Sin embargo, la vacuna no reemplaza el chequeo preventivo que cada niña cuando llega a su etapa adulta la debe de hacer. Entonces, el Papa Nicolau tiene que ser igual todos los años una vez que iniciamos la actividad sexual. La vacuna previene no solamente cáncer de cuello uterino, sino también cáncer de pene en varones, de ano, orofaringio, boca y piel del tipo no melanoma, de los cánceres que también está ocupando altas estadísticas actualmente, ¿no? Tenemos más de 175.000 dosis que están distribuidas a nivel nacional, que incluye tanto colegios nacionales como particulares de todo nuestro territorio peruano, ¿no? Que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, lanza la vacunación y ha incorporado la vacuna para papilomavirus humano dentro del calendario de inmunizaciones. Nosotros realizamos la otra parte, que es la sensibilización de los chicos de 5º y 6º grado de primaria, de docentes y padres de familia, para que conozcan de qué se trata la vacuna y que cuando llegue el Ministerio de Salud a través de los centros de salud puedan recibir la vacunación, que gracias al consentimiento informado de los padres lo pueden hacer, ¿no? No hay que perder esta oportunidad, esta gran oportunidad de prevenir esta enfermedad que realmente causa muchísimas muertes en el Perú y que pueden ser evitadas solamente con hacernos nuestros chequeos anuales y vacunándonos. Nosotros cambiamos la historia de nuestros hijos, ustedes también lo pueden hacer. Hola, estamos en el programa Incluir para Crecer. Hemos invitado a Roberto Anguis, él es coordinador de la plataforma Alerta contra el Racismo del Ministerio de Cultura. Y estábamos justamente en la primera parte, cerrando esta primera parte, preguntándole qué acciones tomaba el Ministerio cuando recogía el reporte. Y me dices que son los abogados del Ministerio los que establecen cuál es el problema y quién tiene que hacer qué cosas. Exactamente, ¿no? En ese caso nosotros lo recogemos, la plataforma, comunicamos al ciudadano sobre lo que debería hacer en este caso, cuál es la entidad competente, porque eso habría que señalar que el Ministerio de Cultura no tiene la competencia para sancionar, digamos, los casos de discriminación, solamente para implementar políticas y acciones para enfrentar esta problemática. O sea, por ejemplo, si yo reporto, he visto que han votado a una persona de un trabajo porque no tenía tez blanca, ¿qué hace el abogado? Entonces el abogado lo que hace es analizar el caso y fundamentar jurídicamente, que eso es un trabajo muy, digamos, arduo en el sentido de que la carga, muchas veces fundamentar que ha sido un caso de discriminación es muy complicado. Es por eso que actualmente tenemos ninguna sentencia por discriminación étnico-racial en el país. Pero digamos, ingresa ese reporte. Ingresa ese reporte. Se hace el análisis jurídico del caso. Exactamente. Descubrieron de que sí, hay racismo, hay discriminación. Porque Exactamente. hay discriminación. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, en este caso se va al Ministerio de Trabajo
Exactamente. En ese caso nosotros le informamos primero al ciudadano y se hace también un análisis sobre si es conveniente o no enviar, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, en específico a la Dirección General de Inspección del Trabajo, para que pueda inspeccionar. Nosotros en varias veces hemos enviado oficios informando sobre los reportes recibidos a la plataforma. Por ejemplo, últimamente también teníamos reportes que nos llegaron sobre el tema de publicidad, por ejemplo, de las elecciones, ¿no? Racista. También informamos también al Jurado Nacional de Elecciones, enviamos algunos oficios informando sobre estos reportes y también brindando la disponibilidad del Ministerio de Cultura en brindar asistencia técnica sobre este tema. Por ejemplo, si yo reportara, efectivamente, mira, me has hecho pensar, si yo enviara un reporte, oye, este aviso de publicidad tal me parece que discrimina a las personas justamente por motivos raciales, o por motivos culturales, como la paisana Jacinta, que hasta el día de hoy es motivo de discusión, ¿no? Si hace apología al racismo, a la discriminación, o es una expresión también cultural que puede permitirse expresar y manifestarse, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, yo reporto, la publicidad me parece discriminadora. ¿Qué hacen ustedes? Ya, verifican si efectivamente lo es. ¿Van a la agencia de publicidad, van al canal que emite el spot? ¿Qué hacen? Nosotros, como te decía, evaluamos también la pertinencia de comunicarnos con, en este caso, la agencia de publicidad y también informamos al ciudadano sobre lo que él debería hacer. En algunos casos, por ejemplo, hay también pactos de autorregulación en los cuales el Estado no puede, digamos, intervenir, pero también nosotros tomamos medidas preventivas muchas veces, porque por ejemplo nos han llegado reportes en colegios o también de algunos medios de comunicación y nosotros en algunos casos hemos enviado, por ejemplo, la guía de comunicación que no discrimina o haber ofrecido también, digamos, nuestra carta de capacitaciones a sus funcionarios para que puedan elaborar una comunicación libre de discriminación, para que puedan estar atentos frente a este tipo de prácticas discriminatorias que muchas veces también son inconscientes porque están naturalizadas dentro del racismo presente en nuestro país, ¿no? El colegio también es un ámbito donde se produce discriminación. ¿Y el bullying es la expresión máxima de esa discriminación? Claro, muchas veces también el racismo viene a ser un odio, digamos, que también muchas veces después se puede expresar inclusive hasta en violencia. Claro. ¿No? Y por ejemplo tenemos el caso... Hace 2 años agarraron un chiquito de Huancavelica, me acuerdo. Exactamente, o por ejemplo el caso que viene ahora de Baltimore, ¿no? Del estadounidense, el joven afrodescendiente que al final, por ejemplo, la policía muchas veces abusan, digamos, del poder de autoridad y terminan también inclusive en este caso matando a un joven. ¿Pero ¿no? han reportado casos de discriminación No. de escuelas? ¿En escuelas de acá en nuestro país? Sí, nos han llegado, digamos, reportes, pero nosotros hemos ya notificado, digamos, en algunos casos al Indecopi, o nos hemos comunicado directamente con el colegio, ¿no? Y es particular porque nos ha llegado inclusive reportes en los cuales los alumnos insultaban al profesor o se burlaban del profesor por su color de piel. Entonces también ahí hay una práctica que es sistemática, que estaremos en este caso hablando de bullying, no solamente entre los estudiantes, sino también al profesor. Ustedes mencionamos y además ustedes trabajaban con otros sectores del Estado. ¿Lo hacen? Exactamente, ahorita en este momento, por ejemplo, está funcionando ya hace un año la Comisión Nacional contra la Discriminación, que agrupa, digamos, a todos los sectores que son competentes tanto para sancionar o entes rectores en los temas de discriminación, ¿no? Ahorita se está trabajando, por ejemplo, un tema fundamental, es el tema también del racismo que hay en el fútbol, ¿no? Fundamental, ¿por qué? Porque al final, cuando una persona va al estadio y lo ve por la televisión, piensa que eso es normal. Si no es sancionado, no se generan precedentes frente a este tema. Y por ejemplo, ahorita se está... ¿En esta comisión que está viendo? ¿Qué es lo más importante que ahorita está viendo? en agenda está la Plataforma Única contra la Discriminación. Y dilo en bonito para que no parezca, wow, Paz, plataforma de socorro, cambio de canal. Claro, en realidad la Plataforma Única, así como alerta, digamos que los invito a todos que puedan entrar, uno va a poder tener la oportunidad de denunciar un acto de discriminación. Porque ¿cuál es el problema? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el alerta? En la alerta en el sentido de que nosotros no sancionamos. En este caso, la persona cuando va a entrar a esta página va a poder, por ejemplo, denunciar y derivar directamente al Indecopi
acuerdo, la porque está denuncia. comisión, es la Exactamente, comisión porque esta, por ejemplo, la articula, va a derivar directamente al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud. ¿No? Además de Lima, ¿qué otras ciudades del país ha reportado casos de discriminación? Bueno, tenemos casos en Cusco, en Arequipa, ¿no? También en Cajamarca, ¿no? En Ucayali, también nos han reportado casos, pero la importancia es tener espacios como estos para poder difundir la plataforma y que cada vez más personas puedan reportar estos casos e informarse sobre su derecho a la no discriminación. La plataforma tiene, en verdad, reciente creación, ¿no es cierto? Es del 2013, febrero del 2013. Hasta el momento, ¿cuántos casos han reportado? Nosotros han sido reportados 151 reportes, ¿no? Que se dividen a nivel nacional y en diferentes ámbitos, ¿no? En redes sociales, en el ámbito del consumo, de la salud, de espacios públicos también, ¿no? En el ámbito también de centros educativos donde ha habido mayor incidencia, ¿no? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Ya cerramos, ¿no? Sí, bueno, primero los invito primero que puedan entrar a la página alertacontrarracismo.p, puedan también ahí ingresar y tener la información, digamos, que puedan buscar, encontrar investigaciones, normatividad, infografías. Pueden también llamarnos al Ministerio de Cultura, el 618-9393, ahí hay una central telefónica, pueden marcar la opción 2 que es Alerta Antirracismo, y los invito también a que puedan descargarse nuestro app de Alerta Antirracismo, que está disponible en las plataformas, en Android o en iOS para Apple, ¿no? Gracias, Roberto. Ha sido un gusto también conocerte, un joven servidor público que está trabajando desde el Ministerio de Cultura para acabar con el racismo en nuestro país y sobre todo contra la discriminación, acabar con la discriminación. Pero antes de irnos, de darle el pase a Fabián Bayas, sí quiero rendirle un brevísimo homenaje al cantor de color de alma, Manuel Acosta Ojeda. No tuve el gusto de conocerlo, pero siempre valoré su inquietud humana e intelectual sobre la música peruana. Porque no solamente se dedicó a investigar la música criolla, también la música andina, también la música amazónica. Este intelectual de la música peruana nos dejó, fue un camino recorrido intenso, nos dejó a los 85 años de edad, nos contó muchas cosas a través de la radio y de un, digamos, artículo semanal que se publicaba en el suplemento Variedades, hace algunos años atrás. Un reconocimiento a él, a su labor, y esperamos que las nuevas generaciones interesadas en promover nuestra música recojan este legado, esta experiencia y este amor por nuestra patria. Entonces nos vemos ya, hasta la próxima. Gracias una vez más por estar en el canal online de la Agencia Andina y en el programa Incluir para Crecer. Chao.